La Corte Penal Internacional acaba de emitir órdenes de arresto en contra de los dos más cercanos colaboradores de Putin cuando arrancó la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos hablando de órdenes de arresto en contra del exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y del actual presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Valery Gerasimov. Además de esta noticia, peregrinos, más adelante estaremos hablando a fondo de un plan que ha presentado Donald Trump para acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania si él llega a la presidencia. Les diré, peregrinos, que no le conviene tanto a Ucrania como se lo imaginan. Tal vez Rusia sería quien más gana ante esta propuesta para un acuerdo de paz rápido e inmediato entre Rusia y Ucrania propuesto por el equipo de Donald Trump. Y también, peregrinos, estaremos abordando a fondo el tema de que Moldavia y Ucrania finalmente acaban de abrir las negociaciones oficiales con el bloque de la Unión Europea para formar parte como nuevos miembros. ¿De qué se trata y cuánto tiempo llevará todo esto? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar de que dos asesores clave de Donald Trump acaban de presentar, mejor dicho, un plan para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania si Donald Trump gana las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos. Un plan en el cual implica decirle a Ucrania que solo recibirá más apoyo militar de Estados Unidos si empieza a negociar e inicia conversaciones de paz con Rusia. Además, Estados Unidos advertiría a Moscú que cualquier negativa de negociar resultaría en un aumento del apoyo estadounidense a niveles militares a Ucrania, según el teniente general retirado de Estados Unidos, Keith Kellogg, uno de los asesores de seguridad nacional de Donald Trump, que presentó junto con Fred Fleitz este plan. El plan propone un alto al fuego basado en las líneas de batalla prevalecientes durante las conversaciones de paz. Ante esto, Donald Trump se pronunció de forma oficial en un discurso durante un acto de campaña actualmente desde Estados Unidos y mencionó que es un muy buen plan de paz por parte de estos asesores, pero de alguna u otra forma, peregrinos, dejó entrever que Donald Trump le haría varios ajustes, mientras que un portavoz de la campaña de Donald Trump dijo que no están autorizados estos dos personajes de forma oficial por parte del equipo de Trump a dar este tipo de declaraciones, ya que los portavoces de la campaña de Donald Trump aseguran que este tipo de reconocimientos oficiales y este tipo de avances de su campaña pudieran quitarle votos a Donald Trump. Y es que imagínense, peregrinos, si Donald Trump tiene a su favor muchos votantes que apoyan el hecho de seguir financiando militarmente Ucrania, pues con este tipo de noticias y revelaciones de que Donald Trump obligaría a Ucrania a sentarse a negociar, pues tal vez Donald Trump perdería muchos votantes de estos en Estados Unidos. El Kremlin dijo que cualquier plan de paz propuesto por una posible futura administración de Donald Trump debería reflejar la realidad sobre el terreno militar y que Putin está abierto a conversaciones. Sabemos perfectamente que desde el Kremlin, Vladimir Putin ha mencionado que por supuesto que está abierto a negociar con Ucrania, pero que tiene que obligar a Estados Unidos a Ucrania a reconocer que las condiciones en el campo de batalla no son las mismas a como inició todo esto, de alguna forma dejando entrever Putin que Ucrania tiene que aceptar cederle territorio a Rusia. Un asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podolyak, consideró extraño congelar las hostilidades en las líneas del frente actuales, subrayando que la paz debe basarse en el derecho internacional. Y es que aquí hay otro tema, peregrinos. Suponiendo que Donald Trump ejerce este plan propuesto por dos de sus asesores de seguridad, pues imagínense, Ucrania podría decir que no acepta sentarse a negociar con Rusia reconociendo las líneas actuales. Y es que el plan lo que contempla en sí, peregrinos, es obligar a Ucrania y también a Rusia a sentarse a negociar entre ambos. Pero en esas negociaciones se llevaría un alto al fuego temporal, pero el conflicto se congelaría en las líneas actuales. Es decir, peregrinos, ni Ucrania recuperaría todo el territorio, pero tampoco Rusia de forma oficial se apoderaría de ese territorio que quiere apoderarse. Lo que quiere el equipo de Donald Trump es que se congele el conflicto en las líneas actuales por un tiempo mientras se llevan a cabo las negociaciones, y después de las negociaciones entonces sí se darían a
conocer qué arreglos llegaron rusos y ucranianos sobre el campo de batalla y el terreno disputado, pero si ustedes escuchan esto que les acabo de decir, peregrinos, verán que es prácticamente imposible que ambas partes cedan a esto, porque Ucrania quiere recuperar su territorio y Rusia dice que no se va a sentar a negociar a menos de que Ucrania acepte que esos 4 territorios que tiene anexionados medianamente Rusia y de forma extraoficial, que son Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, mientras Ucrania no acepte que esos territorios ya son de Rusia, ha dicho Putin, no nos vamos a sentar a negociar. El plan sugiere entonces que Rusia y Ucrania deben negociar rápidamente si Donald Trump gana las elecciones, con la amenaza de cortar el apoyo estadounidense a Ucrania si no lo hacen y de aumentar el poderío militar que envían a Ucrania si Rusia no se sienta a negociar. El plan también incluye la promesa de posponer la membresía de Ucrania en la OTAN para atraer a Moscú a la mesa de negociaciones, y eso es otro punto muy importante en este plan propuesto por el equipo de seguridad de Donald Trump, que además de que van a presionar a Ucrania, también estarían poniendo en pausa el proceso de adhesión a la OTAN por parte de los ucranianos. Obviamente, peregrinos, por eso les digo que a los ucranianos no les va a gustar nada este tipo de sugerencias. Uno de los asesores de Donald Trump dijo que Ucrania no debería ceder formalmente territorio a Rusia bajo este plan, pero reconoció que es imposible o muy difícil que Ucrania recupere todo su territorio al corto plazo. Es decir, peregrinos, que por un lado el equipo de Donald Trump sabe que Ucrania no puede reconocer que ha perdido todo el territorio, pero por otro lado el equipo de Donald Trump dice que será prácticamente imposible para los ucranianos recuperar este territorio. Donald Trump ha declarado que una prioridad en su segundo mandato sería negociar rápidamente el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania. Putin, por su parte, dijo que el conflicto podría terminar si Ucrania abandona sus ambiciones de unirse a la OTAN y entregar 4 provincias orientales y meridionales reclamadas por Rusia. Lo que les comentaba anteriormente, peregrinos. Por un lado, Rusia dice: yo me siento a negociar y acepto la paz y retirar a mis tropas únicamente si Ucrania promete nunca entrar a la OTAN y si reconoce que Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk ya forman parte de Rusia y no de Ucrania. ¿Y qué dicen los ucranianos ante esto? Que jamás van a aceptar ese tipo de exigencias. Por eso yo pienso, peregrinos, que aunque sea Donald Trump o Joe Biden el próximo presidente de Estados Unidos, las cosas van a seguir igual. Un conflicto estancado y ninguna de las partes queriendo ceder absolutamente nada al enemigo. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU la semana pasada, los embajadores de Francia y Reino Unido reiteraron que la paz solo se puede buscar cuando Rusia se retire del territorio ucraniano, una posición que comparte Ucrania. Lo que hicieron estos dos países aliados de Estados Unidos fue mandarle un mensaje directo a este plan del equipo de Donald Trump al respecto de que los occidentales no van a presionar a Ucrania para que se siente a negociar a sabiendas de que le puede ceder territorio a Rusia. Reiteraron estos aliados de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Francia y Reino Unido, que la paz únicamente se negociará cuando Putin saque a todas sus tropas de todo el territorio ucraniano. Varios analistas expresaron preocupación de que el plan de Kellogg y Fleitz, los dos asesores de Donald Trump, pudiera darle ventaja a Rusia en las negociaciones. Trump ha indicado que recortaría rápidamente la ayuda a Kiev si es elegido y ha mostrado escepticismo sobre convertir a Ucrania en miembro de la OTAN. Biden, por su parte, ha presionado constantemente por más ayuda militar a Ucrania y apoya la eventual adhesión de Ucrania a la OTAN. A principios de este mes, recuérdenlo, peregrinos, Joe Biden y Zelensky firmaron un acuerdo de seguridad bilateral por los próximos 10 años. Todo esto, peregrinos, les hace ver seguramente que será complicadísimo para Donald Trump cumplir esa promesa de que en 24 horas, cuando él sea presidente de Estados Unidos, terminaría con este conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? Me gustaría saber si ustedes realmente creen que la presión supuestamente que va a ejercer el equipo de Donald Trump con Ucrania si gana las elecciones va a servirle para que Ucrania se siente a negociar al igual que Rusia, aún con estas condiciones que ha propuesto el equipo de Donald Trump.
Trump. Y después me gustaría decirles, peregrinos, mi opinión. Yo creo y casi estoy 100% seguro que independientemente de quién sea el nuevo presidente de Estados Unidos, las cosas van a seguir exactamente igual. Yo creo que Donald Trump está diciendo todo esto para ganar los votos de los estadounidenses que no apoyan el envío de ayuda militar a Ucrania, pero solo el tiempo me dará o no la razón. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto para Sergei Shoigu, exministro de Defensa de Rusia, y contra el general ruso Valery Gerasimov por sus presuntos crímenes cometidos durante la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Con estas, el número de órdenes de arresto emitidas contra altos sospechosos rusos asciende a 8 desde que Rusia envió tropas a Ucrania en febrero del 2022. Estas órdenes incluyen, por supuesto, la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por cargos relacionados con la deportación de menores ucranianos hacia Rusia. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya declaró que Shoigu y Gerasimov son sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad al dirigir ataques y lanzamientos contra civiles y objetivos civiles en Ucrania. Los jueces de la Corte Penal Internacional encontraron evidencia suficiente para emitir estas órdenes de arresto en contra de Sergei Shoigu, repito, exministro de la Defensa de Rusia, y contra Valery Gerasimov por sus presuntos crímenes de guerra lanzando misiles y drones en contra de infraestructura civil como edificios y escuelas en Ucrania, pero también en contra de la infraestructura eléctrica ucraniana, dejando a muchísimas personas ucranianas en varios inviernos sin electricidad para cubrirse de ese invierno catastrófico. Después de todo esto, Rusia ha mencionado que jamás ha intentado acabar con infraestructura civil inocente en Ucrania, y por otro lado el Kremlin dice que la infraestructura energética ucraniana es un objetivo militar que está justificado, básicamente porque el Kremlin dice que esta electricidad les sirve a los ucranianos para seguir produciendo poderío militar y drones de largo alcance que al final terminan impactando en el territorio ruso. Rusia, que no es miembro de la Corte Penal Internacional, ha dicho repetidamente que no va a tomar acciones contra estas órdenes de arresto desde la Corte Penal Internacional, y Ucrania, aunque tampoco es miembro, ha otorgado a la Corte Penal Internacional jurisdicción y permisos para procesar crímenes cometidos en su territorio desde noviembre del 2013. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aplaudió la medida de emitir las órdenes de arresto, afirmando que todos los crímenes involucrados en la planificación y ejecución de estos ataques deben saber que se hará justicia. El Consejo de Seguridad de Rusia dijo que estas órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional tienen que ver con toda una guerra híbrida y global que está imponiendo en contra de Rusia todo Occidente. Hay que recordar, peregrinos, que debido a que Rusia no pertenece a la Corte Penal Internacional, estas órdenes de arresto realmente no se pueden llevar a cabo, ya que necesitan el permiso de los gobiernos, y obviamente el gobierno de Putin no va a autorizar estas órdenes de arresto. Pero aquí el objetivo es, peregrinos, mandarle un mensaje al mundo de que se ha encontrado pruebas de que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania y que además ya saben quiénes los ordenaron. Además, peregrinos, recordemos que imaginemos en el caso de que Rusia pierda este conflicto en una nueva administración, tal vez daría apertura para que la Corte Penal Internacional arrestara a estos personajes, a Putin y a todos sus aliados. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo que las investigaciones en Ucrania continúan en múltiples líneas interconectadas, incluyendo crímenes cometidos en detención contra prisioneros de guerra y civiles. La Corte Penal Internacional ha estado bajo escrutinio reciente después de que el fiscal que emitió las órdenes de arresto en contra de los rusos, Karim Khan, anunciara que buscaba órdenes de arresto para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Galán, así como para 3 altos funcionarios militares y diplomáticos del grupo extremista de Hamas. Algunos de los aliados vocales de la Corte Penal Internacional para sus investigaciones en Ucrania, como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, han cuestionado la decisión de buscar órdenes de arresto en contra de líderes israelíes. Sin embargo, la mayoría de los estados miembros de la Corte Penal Internacional, incluidos todos los países de la Unión Europea, han dicho que respetan la independencia de la Corte. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que estas órdenes de arresto
esto, en algún dado caso, en algún momento de la historia, se van a llevar a cabo, se van a ejecutar en contra de Putin, Valery Gerasimov y Sergei Shoigu, es decir, los más altos comandantes militares y los más altos miembros diplomáticos que ordenaron la invasión a Ucrania en febrero del 2022. Si me lo preguntan a mí, peregrinos, yo creo que por lo menos a corto y mediano plazo es muy difícil, a menos de que Rusia perdiera este conflicto. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el día de hoy se marca el inicio de las negociaciones para incluir a Moldavia y Ucrania en la Unión Europea, un proceso que podría durar años. El objetivo de abrir las conversaciones con Ucrania es enviar un mensaje de apoyo a este país tras más de 2 años de conflicto. Los ministros de Asuntos Exteriores europeos de la Unión Europea, reunidos en Luxemburgo, confirmaron el cuadro de negociaciones para Ucrania y Moldavia, lo cual fue recibido positivamente por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y por la líder moldava Maya Sandu. Zelensky calificó esto como un acto histórico que le da el sueño por fin a los ucranianos de estar cerca de pertenecer al bloque de la Unión Europea. Zelensky dijo que con esto también se sella por completo el alejamiento de Ucrania con su pasado soviético y ruso. El proceso de adhesión, hay que decirlo, peregrinos, no es para nada corto. De hecho, pudiera durar décadas, que es el caso de Turquía y Albania. En estos momentos, peregrinos, han iniciado las negociaciones, lo que significa que ahora Ucrania y Moldavia tienen que adaptar todo su sistema económico y político a los estándares del bloque de la Unión Europea, y una vez que todo eso se cumpla, la Unión Europea entonces aceptará a Moldavia y a Ucrania. Sin embargo, si me preguntan mi opinión, peregrinos, yo creo que no van a durar, por ejemplo, 10 años ambos procesos, el de Ucrania y de Moldavia. Si me preguntan mi opinión, peregrinos, yo considero que entre 3 y 5 años se va a llevar este proceso para adherir oficialmente Ucrania y a Moldavia en la Unión Europea. La apertura en las conversaciones y negociaciones con Moldavia y Ucrania por parte de la Unión Europea se da en contextos bastante delicados para ambos países, con Ucrania porque está siendo invadido por los rusos y Moldavia porque está sufriendo intento de injerencia por parte de Rusia de cara a las próximas elecciones moldavas en el mes de octubre de este año, ya que Rusia quiere quitar a Maya Sandu precisamente por su cercanía y ambiciones políticas en la Unión Europea. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Rusia logrará su cometido de evitar que Moldavia se sume al bloque de la Unión Europea? Y sobre todo, ¿cuántos años creen que se tarden ambos países en entrar al bloque? Los ven en los comentarios, peregrinos. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.